Jeremías 32, versículo 1. Dice esto. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Entonces, desde el primer versículo nosotros podemos ver algo muy interesante. Y es esto, que podemos ver que Jeremías tenía un corazón que escuchaba a Dios. Y la razón por qué nosotros podemos saber que él escuchaba a Dios es porque él recibía mensajes de parte de Dios. Primer mensaje ahí, primer versículo. Sabemos que este hombre tenía un corazón que escuchaba a Dios. Y lo sabemos porque vemos que él recibía mensajes de parte de Dios. Él constantemente oía el corazón de Dios y estaba atento a lo que Dios quería comunicar, cómo Dios se sentía y lo que él estaba deseando. Es él una persona que de verdad estaba sincronizado con el corazón de Dios. Por eso es que él tenía un corazón que escuchaba a Dios. Y por eso es que Jeremías podía comunicar lo que Dios decía, lo que Dios quería y lo que Dios sentía. Y era porque Jeremías era un hombre que tenía un corazón que honestamente, genuinamente escuchaba a Dios. Versículo 2 dice, para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. Entonces no estaba en un lugar bien ahorita Jeremías. Entonces aquí puse en mis notas, Jerusalén estaba sitiada. Así se dice, ¿verdad? Eso nos dice algo seguro. Jerusalén estaba en muy mala temporada económicamente. Cuando una ciudad era sitiada, llegaban hambrunas, la comida se acababa, el dinero perdía valor porque no había nada por qué comprar. Y algunas hambrunas eran tan severas que la Biblia registra que algunos padres llegaron a comerse a sus propios hijos por falta de comida. Entonces no estaban bien. Ahorita Jeremías está en una posición muy mala. Versículo 1 dice, él escuchaba a Dios. Pero versículo 2 nos dice que él estaba en una prisión mientras su ciudad estaba sitiada, significando de que había un ejército enemigo que estaba rodeando a su ciudad, lo estaba rodeando a él y a su pueblo. Y cuando un enemigo llegaba a sitiar una ciudad, ¿qué es lo que pasaba? Nadie entraba, nadie salía. No había dinero, no había trabajo, no había nada. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer nada en esos momentos. Y cuando no hay cómo trabajar y no hay cómo producir comida, ¿qué es lo que se produce? Hambre. Dice la Biblia en el Viejo Testamento que hubo una hambruna tan tremenda que una madre llegó a otra madre y le dijo, si nos comemos mi hijo hoy, prométeme que nos vamos a comer el tuyo mañana. Esto era el resultado de una sitiada. Entonces se puede concluir que estaban muy mal económicamente. Pero por encima de estar muy mal económicamente, nuestro personaje principal no solamente estaba quebrado económicamente, sino que estaba... No. Estaba preso. Okay, come on, guys. Versículo 2 al 5. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías, mire esto, lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Entonces Jeremías estaba en la cárcel, pero mire por qué. Y él estaba en la cárcel porque Jeremías seguía dando esta profecía. Escuche la profecía. ¿Está enfocado? Sí. ¿Al 100? Sí. ¿De verdad? ¿Tiene un corazón que está escuchando ahorita? Amén. ¿O tiene un corazón distraído pensando en algo más? ¿Ya? Cada uno de nosotros tenemos que tener un corazón que escucha. Amén. ¿Está escuchando bien? Ok. Mire la profecía en la que se encontraba Jeremías dando al rey que lo había impresionado. Ok. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y ahí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. Entonces nosotros estamos diciendo aquí, me imagino que el rey, ¿verdad? Estaba diciendo, ¿y a dónde está el ánimo?
¿Y qué pasó con la predicación de inspiración? Oye, imagínense aquí en la posición que se encontraba este rey, ¿ok? Y todo el pueblo de Israel. Están en un momento donde están siendo amenazados y sus vidas van a terminar. Y cuando llega el hombre de Dios para predicarles, no los viene a animar, no los viene a motivar, sino que les dice, van a perder. El enemigo los va a conquistar. Y no se atrevan a orar en contra de ellos, ni a luchar en contra de ellos, porque ellos los van a vencer. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ¿y a dónde está el ánimo que tanto necesito en esta temporada de mi vida? Y la verdad es que a veces la palabra de Dios te va a animar. A veces la palabra de Dios nos va a levantar. Pero a veces la palabra de Dios no nos va a animar ni nos va a levantar, sino que nos va a advertir. A veces no te va a motivar, no te va a alientar. A veces la palabra de Dios no te va a dar una inspiración, sino lo que te va a dar va a ser una advertencia. Y eso es lo que estaba viviendo ahorita este rey en este momento. Y no es que Jeremías le encantaba dar palabras que no inspiraban. Tal vez Jeremías se encontraba en el mismo lugar que yo. Tal vez Jeremías quería decirle al Señor, hey, yo quiero dar una motivación, ¿verdad? Cada vez que me meto en YouTube y veo al profeta Isaías o al profeta Ezequiel, están motivando a la gente, pero yo, ¿verdad? Lo único que tú me das son profecías que van a perder. Porque ahorita se encontraban en ese momento donde ellos querían una salida, donde ellos querían que el enemigo se fuera, que Dios llegara a defenderlos. Pero aquí vemos que el profeta Jeremías no les daba aliento, les daba advertencia. Advertencia. Entonces, aquí puse mis notas. Aquí vemos cuánto Jeremías tenía un corazón que escuchaba a Dios. Escuche muy bien. Todo lo que Dios le decía que hiciera, Jeremías lo hacía. Aunque fuera completamente inconveniente para él. Una pregunta para nosotros es, ¿ardemos con el deseo de tener un corazón que escucha y hace todo lo que Dios dice, aunque sea inconveniente para nosotros? Esta es la postura de un corazón posicionado para escuchar a Dios. Esta es la postura, la que quiero yo en mi propia vida. Una que dice, no quiero perder ni un solo momento de la voluntad de Dios para mi vida. Un corazón que diga, no quiero perder ni una fracción de la voluntad de Dios. Porque yo quiero un corazón que dice, lo que Dios quiera que haga, eso yo voy a hacer. Yo deseo un corazón, uno que me dice, me da temor moverme hacia una dirección que Dios no ha aprobado. Tengo temor de dar un paso que Dios no ha dictado. Porque yo deseo personalmente ser como Jeremías. Un hombre con un corazón que escucha la voz de Dios. Aun cuando lo que Dios habla parezca inconveniente. Acuérdese que Jeremías estaba en prisión. ¿Por qué? Por hacer y decir lo que Dios le pedía. Y esa es la razón por la cual estaba en la prisión. Porque él daba palabras que Dios le decía que tenía que dar. Y los que la escuchaban no la querían. Entonces, para callarlo, ¿qué es lo que hicieron? Lo meten en la cárcel. Pero aún en la cárcel, este hombre todavía recibía palabra de Dios, mensajes de Dios, porque él tenía un corazón que escuchaba a Dios. Y aún en la cárcel, él siempre daba lo que Dios le ponía en el corazón. Jeremías fue encarcelado por hablar lo que escuchaba de parte de Dios. El rey no quería las profecías que Jeremías recibía de Dios. Así que para silenciarlo lo mete ¿a dónde? En la cárcel. Y lo tremendo es que si Jeremías no hubiera tenido un corazón que escuchara a Dios, él hubiera intentado complacer a ese rey malvado para no meterse a más problemas. Él pudo haber dicho, Jeremías pudo haber dicho, mejor no sigo profetizando, porque lo que Dios me pide hacer me tiene en prisión. Y si yo continúo haciendo lo que Dios me pide en esta prisión, me voy a meter a problemas más serios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros a veces hacemos? Nos da temor hacer lo que Dios nos pide hacer, aunque tenemos
un corazón que escucha su palabra. No lo hacemos porque nosotros tenemos temor de la consecuencia. Y eso es lo que él no tenía temor. Él no tenía temor de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Aunque lo que Dios le había dicho ya lo tenía a él encarcelado. Entonces puse aquí. Lo tremendo es que si Jeremías no hubiera tenido un corazón que escuchara a Dios, él hubiera intentado complacer a este rey. ¿A quiénes están ustedes tratando de complacer en este momento? Que Dios le ha pedido a usted que no lo haga. ¿En qué momento usted ha caído donde usted está complaciendo a alguien o a algo y es lo contrario de lo que Dios le ha pedido a usted? A veces nosotros no tomamos las decisiones que nuestro corazón está escuchando que Dios nos está hablando por temor de no complacer a alguien o no complacer a algo. ¿Tiene usted un corazón que escucha a Dios? ¿O tiene usted solamente un corazón que oye a Dios? Si usted tiene un corazón que escucha a Dios, usted nunca va a tomar decisiones solamente por lo que le conviene, sino que usted va a ser como Jeremías, que usted está bien yendo a la cárcel por lo que Dios le pidió hacer a usted. A veces yo digo, ¿será que algunos de nosotros de verdad estamos dispuestos a obedecer a lo que Dios nos dice si va en contra de nuestro confort? A veces ni el confort queremos dejar, y a menos nuestra libertad. Pero Jeremías no. Jeremías tenía un corazón que escuchaba a Dios aún en la prisión. Si él no fuera así, significaría que tendría que dejar de escuchar a Dios. Significaría que oiría los mensajes de Dios para dárselos al rey Sedequías, pero no escucharía a Dios entregándoselos. Él todavía tal vez estuviera en la cárcel, recibiera la palabra de Dios, su corazón tal vez escuchara los mensajes de Dios, pero él solamente escuchara la voz de Dios, pero desobedeciera la voz de Dios. Hay personas que escuchan en su corazón lo que Dios les está pidiendo, pero no lo hacen. Y eso es lo que él pudiera haber hecho. Él pudo haber estado en la prisión diciendo, nah, ¿para qué voy a seguir haciendo caso a Dios? Estoy completamente mal, estamos quebrados y estamos sitiados y estamos aún más quebrados financieramente. Y todo eso es porque yo escucho la voz de Dios y obedezco lo que Dios me dice que tengo que decir. Y todo eso me ha traído mi consecuencia. Si él hubiera sido una persona que dice, no voy a escuchar en mi corazón lo que me dice Dios, él fuera una persona que todavía escuchara la voz, pero desobedeciera la voz. ¿Es usted una persona que escucha la voz de Dios, aunque solamente sea la voz de Dios susurrándole? Por ejemplo, a veces nosotros sentimos y escuchamos el susurro de Dios que nos dice, acércate más a mí. A veces nosotros escuchamos el susurro de Dios, tal vez por un Jeremías, tal vez por un mensaje, un versículo bíblico, no sé, tal vez porque un vecino te dijo algo o alguien te mandó un texto y el susurro de Dios te dice, te estás enfriando espiritualmente. A veces nosotros escuchamos el susurro de Dios que te dice, hey, vente al próximo nivel en tu vida espiritual, asiste a la oración. Escuchamos. Tenemos un corazón que todavía escucha y esa es una bendición. Pero el problema es tener un corazón que escucha, pero una mente y una vida que dicen no. A veces escuchamos al Espíritu Santo hablarnos diciéndonos, ya cállate y deja de chismear. Pero es que nos pica la lengua. No podemos dejar la crítica y el chisme
A veces Dios te dice en un susurro, deja de quejarte tanto en la vida. Pero ni por nuestra propia vida podemos dejar de quejarnos. Está el aire acondicionado, está muy frío. Está la calefacción, está muy caliente. Están las luces muy prendidas. Uy, demasiado, me molesta los ojos. Uy, Dios santo, están las luces muy apagadas, me estoy durmiendo. Te llaman para que llegues a la iglesia. Uy, no me dejan de molestarme. No te llaman para que llegues a la iglesia. Nadie se preocupa por mí en esta iglesia. Por todo te quejas. Y el susurro de Dios es, deja de quejarte. Escuchamos. A veces Dios nos redarguye el corazón. A veces Dios nos habla y nos dice, acércate, levántate, búscame, cántame, ora más, adórame, danza aquí en mi casa, suéltate en mi presencia, derrámate en mí, derrámate en mis pies, dame de tu vida. Escuchamos, pero no obedecemos. ¿Cuántas veces oímos a Dios, pero no escuchamos a Dios? Oímos lo que Él dice, pero nuestros corazones no escuchan, simplemente porque lo que Él dice es inconveniente. Yo no voy a la iglesia porque es muy lejos. Por eso no voy. Vivo en Maple Ridge. Muy lejos para mí. Perdón, pastor. No puedo ir a la oración porque es muy lejos. No puedo ir al City Group porque es muy lejos. Pero ¿qué pasa si el susurro de Dios te dice, llega? Ahí nadie le gustó el mensaje. Hey, la promesa sigue en pie. Amén. Dios te va a bendecir financieramente. Amén. Hey, tu vientre va a tener fruto. Vas a estar embarazada en el nombre de Jesús. Tu esposo es fructífero también. Amén. La promesa vendrá, la promesa sigue en pie. Pero viene una corrección donde el Espíritu Santo te dice, hey, maneja de Maple Ridge a Vancouver y búscame una oración. O ahí ya no sé Dios. Ahí ya. Es la ofrenda de amor por la casa. Pero estoy económicamente mal. Dame la mitad de lo que tienes. Oh, ahí no sé, Señor. Sí, sí. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. ¿Qué va a hacer usted cuando usted ha ahorrado toda una vida para el down payment de su casa? Y en una experiencia a fin de año, en su ofrenda de amor por la casa en su iglesia, el Espíritu Santo le dice a usted, dame. Gracias. Después de haber ahorrado tanto, trabajado tanto, el Espíritu de Dios te susurra, dame todos tus ahorros. ¿Ah? Como dice en inglés, what you gonna do? What you gonna do? When God speaks to you, bad boy, bad boy. ¿Qué vas a hacer? Usted sabe que eso fue lo que me pasó a mí cuando estábamos en nuestro edificio en la Boundary, como les conté. Nuestra familia dio casi todo el depósito de una casa para nuestra ofrenda de amor por la casa. ¿Por qué? Porque hubo un susurro. Eso fue como en el año 2017, 2016. Y 9 años después, Dios nos permitió a nosotros comprar nuestra casa. Porque nuestra familia escuchamos el susurro de Dios. ¿Qué pasa si Dios hoy te está susurrando? Perdona a esa persona, perdónala.
Este es el problema de nosotros, que a veces oímos a Dios, pero no lo escuchamos. Oímos lo que Él dice, pero nuestros corazones no escuchan porque es aterrador. Oímos lo que Él dice, pero nuestros corazones no escuchan porque es incómodo. Oímos lo que Él dice, pero nuestros corazones no escuchan porque es sacrificado. Jeremías podría haber pensado en esa prisión: yo debo callarme ya con esas profecías que sigo escuchando de parte de Dios porque yo quiero salir de aquí. Él pudo haber dicho eso. Ok, las profecías que él daba fue lo que lo metieron en la cárcel. Él está en la cárcel, todavía recibe profecías. Entonces él pudo haber dicho: las profecías que estoy recibiendo es lo que me puso aquí en el primer lugar, pero las sigo recibiendo. Tengo que seguir dándolas. Y él pudo haber dicho: si sigo dándolas, no voy a salir de aquí. O tal vez él pudo haber dicho: las recibo de parte de Dios porque las escucho, pero mejor no las doy porque tal vez hasta me pueden matar. Esa era su vida, que estaba en juego. Y es la obediencia a Dios. Pero en vez de eso, en vez de desobedecer, Jeremías escogió tener un corazón que escucha a Dios. La Biblia dice, Jeremías 32, versículo 2 al 3, dice: Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto ahí y preguntaba por qué Jeremías, ¿cuál es la palabra? Seguía. ¿Por qué Jeremías seguía? ¿Alguien ya seguía? Eso es lo que hace un corazón que escucha. Sigue obedeciendo. No se detiene. Hace lo que Dios habló hasta el final, porque esa es la naturaleza de un corazón que escucha a Dios. Sigue y sigue y sigue. Estoy cansado, pero sigo. Me estoy durmiendo, pero sigo. Me siento enfermo, pero sigo. Está lejos, pero sigo. Me estoy muriendo, pero sigo. Eso es lo que hace un corazón que escucha a Dios. Sigue, obedece hasta que se muere. ¿Será que los cristianos de hoy en día son como Jeremías? Gente con un corazón que escucha, postrada para hacer lo que Dios pida. ¿O somos creyentes selectivos de lo que es conveniente para nosotros? ¿Quién es usted hoy aquí? ¿Es usted un cristiano? ¿Qué hace? ¿Lo que usted escucha que Dios está diciendo? ¿O solo es una persona que le encanta escoger lo que le conviene y es selectivo? Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como Jeremías, que lo que él escucha de parte de Dios, eso hace. Man, ¿qué han estado escuchando ustedes de parte de Dios en esta temporada? ¿Será que Dios le está hablando pero usted no puede oírlo? Dios se comunica con nosotros en todo tiempo, en toda temporada. Y si Dios está silencioso con usted, usted tiene que pedirle al Señor: recuérdame del último que me dijiste, porque tal vez Él no le está hablando porque lo que le habló de último usted no lo ha cumplido. A veces uno dice: no sé por qué Dios no me habla, porque te habló y no escuchaste. ¿Quién es usted aquí? ¿Es usted de verdad un siervo fiel, una sierva fiel a Dios, que tiene un corazón que escucha? ¿Quiere usted un corazón que escucha? ¿O quiere un corazón falso que se engaña a usted mismo? Porque hay corazones que escuchan y hay corazones que engañan, que son mentirosos. ¿A quién se asimila más usted? ¿Un corazón que escucha la voz de Dios, que obedece la voz de Dios? ¿O un corazón que solo oye la voz de Dios y escoge por conveniencia si va a obedecerlo o no? Entonces dice la palabra algo muy interesante, ¿ok? El próximo verso es el versículo, creo, más corto de este capítulo.
pero para mí es mi favorito. Dice en Jeremías 32:6, en ese tiempo el Señor me envió un mensaje. ¡Pum! En ese tiempo. Ese es el versículo más corto, pero tiene, mire, un golpe, ¡pum!, bien fuerte. Es un capítulo muy poderoso este capítulo. Pero este versículo es el más poderoso que yo siento. Por lo menos en lo personal. Tal vez para ustedes otro. Tal vez el suyo va a ser el 15. Ya va a ver por qué. Pero para mí es el 6. ¿Qué versículo tan corto puse en mis notas? Pero tan profundo. Dice el versículo, en ese tiempo. Y la pregunta que debemos de preguntarnos es, ¿en cuál tiempo? Bueno, en el tiempo en que él seguía obedeciendo a Dios. Ese es el tiempo en que seguía cumpliendo su llamado. Este era el tiempo en el que seguía con su corazón escuchando mientras estaba preso por ser fiel a Dios. Puse, Dios mío, ¿es usted el tipo de persona que deja de ser fiel cuando su fidelidad lo mete en la cárcel? En ese tiempo se refiere en el tiempo donde él estaba en prisión por haber sido fiel. ¿Es usted una persona que sigue siendo fiel y escuchando a Dios, aunque el precio de su fidelidad por hacer lo correcto es una prisión? Porque a veces hacer lo correcto va a traer bendición a largo plazo. Pero a veces antes de que venga la bendición, antes a veces de que venga el aumento y el crecimiento, viene la decadencia y el dolor. La pregunta, mis hermanos, para nosotros es esto: si mientras estamos siendo fiel, trabajando duro para la obra de Dios, trabajando duro obrando duro para nuestras familias, estamos orando, yendo a la iglesia, y el resultado de nuestra fidelidad hacia Dios es una prisión, un desierto, una temporada oscura. Mi pregunta es esta: ¿va usted a estar siguiendo escuchando a Dios? No oyéndolo, escuchándolo. ¿Lo va a seguir escuchando usted en esa prisión? ¿O no? Ese es el desafío de un corazón que escucha. A veces pasaremos por desiertos injustos, procesos dolorosos, sin esperanza. Y la pregunta es, cuando estás ahí, ¿dejas de tener un corazón que escucha? ¿O vas a seguir teniendo un corazón que escuche? ¡Qué tremendo esto! Jeremías fue fiel. Obedeció a Dios. Y terminó en prisión. Pero aún en la prisión, Jeremías siguió escuchando a Dios. Otra pregunta, otra cosa. Con este versículo tan corto, y me gustaría predicar más tiempo en este versículo, pero no es el mensaje de hoy. Pero otra cosa que se me viene a la mente, otra cosa que me habló cuando leí este versículo, es que en ese tiempo, dice la Biblia, el Señor envió un mensaje. ¿Puede Dios confiarte su voz sabiendo que estás tú en una prisión? ¿Puede Dios confiarte algo sabiendo que tú estás en dolor? Dios supo que en su prisión Jeremías iba a ser fiel. ¿Y tú? ¿En tu prisión? ¿En tu dolor? ¿En la injusticia que se te cometió en contra de tu vida? ¿En esa injusticia que se cometió en contra de tu vida? ¿En el desfraude? ¿En el momento que fuiste abandonado o abandonada? ¿Cómo se dice en el disappointment?
Gracias, gracias. Ya la conjugué yo. Ya, gracias. Hey, en la decepción. En la decepción. ¿Puede Dios confiarte a ti? ¿Su voz? En la decepción. Jeremías pudo haber estado decepcionado. Porque él le fue fiel a Dios. Y le fue mal. Pero aún en su momento donde su futuro ni estaba seguro, porque el man no sabía si lo iban a matar mañana. Él no sabía, no tenía la seguridad del mañana. Dios dijo en su corazón, yo sé que Él me escucha con su corazón. ¿Qué dice el corazón de Dios acerca del tuyo? Cuando estás financieramente mal, cuando tu matrimonio está mal, cuando en el trabajo vas mal, cuando en tu iglesia estás mal, cuando la guerra con tus hijos va mal, cuando los pleitos con tu esposo o tu esposa van mal, cuando en tu escuela va mal todo. Mi pregunta para ti es esta. ¿Qué dice el corazón de Dios con lo que Él te quiere hablar? ¿Te lo puede confiar? ¿O eres una persona que cuando todo está yendo mal por ser fiel, sos el tipo que cuitea en Dios? ¿Puede Dios confiarte su voz sabiendo que estás en una prisión? ¿Puede Dios confiarte algo sabiendo que estás en dolor? Dios sabía que Jeremías iba a ser fiel aún en la prisión. Wow. Versículos 6 al 7. En ese tiempo, ¿en cuál tiempo? En el sufrimiento de él, ¿verdad? En el tiempo donde él había sido fiel y su fidelidad le había dado una prisión. En ese tiempo. En ese tiempo el Señor me envió un mensaje. Me dijo, tu primo Hanamael, hijo de Salum, vendrá y te dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. ¿Qué? ¿Dios le está diciendo eso a Jeremías? ¿Va a venir tu primo a comprar el terreno? Puse aquí en mis notas. ¿Será que Dios acababa de insinuarle a Jeremías que debía comprar un campo mientras estaba preso, con el país sitiado y la economía colapsada? ¿Será que Dios está insinuando que tenía que invertir dinero estando en prisión? Con el enemigo rodeándolo. ¿Se ha sentido usted rodeado de parte del enemigo a veces? Donde todo alrededor de usted lo está atacando. ¿Cuántos de ustedes han pasado esas temporadas? Pongan su mano para arriba. ¿Se ha sentido usted sitiado por el diablo? ¿Se ha sentido usted? ¿Cuántos de aquí se han sentido que en las finanzas boom, están colapsando más rápido que el agua se le va por las manos? Dígame. Aquí, ¿cuántos estamos sufriendo económicamente? Póngame. Levante su mano si usted está sufriendo económicamente. No sea mentiroso, ¿ok? Jeremías estaba en ese lugar, rodeado por el enemigo, en prisión, encadenado. Y también el man estaba quebrado. Y Dios viene y le da otro mensaje en ese tiempo. ¿Por qué en ese tiempo? ¿Por qué no cuando él estaba libre? ¿Por qué no cuando él estaba próspero? ¿Por qué no cuando todo le estaba yendo bien antes de haberse sido encarcelado? ¿Por qué no allí? Porque Dios prueba nuestra fe. ¡Ah! Dios prueba nuestra fe. Dios susurra nuestro corazón. Y a veces Dios prueba nuestra fe en los momentos más inconvenientes. Eso sería, comprar este campo sería la movida menos estratégica del mundo, económicamente hablando. Pero esa es la clave de un corazón que escucha. A veces Dios susurra lo que la lógica jamás podrá procesar. Esa es la buena. Esa
Esa frase la inventé yo. No fue ChatGPT. Se las voy a volver a repetir porque está muy buena. A veces Dios susurra lo que la lógica jamás podrá procesar. Entonces la pregunta es esta. ¿Vamos a captar lo que dice Dios? ¿Lo vamos a oír? ¿Lo vamos a escuchar? A veces no sabemos si lo que oímos es de Dios, pero Dios siempre envía una señal. Mire, aquí está la señal. En versículo 8 al 9 dice, entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Hanameel vino y me visitó en la cárcel. Me dijo, por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro. Así que cómpralo para ti. Entonces, supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Hanameel 17 piezas de plata. Antes de que termine esta temporada, ¿qué señales te ha estado mostrando Dios que quizás has ignorado porque tu corazón oye a Dios, pero por ser inconveniente a tu vida lo que estás oyendo, te cuesta escucharlo? ¿Cuáles son esas cosas? Aquí vemos que Dios le da una palabra y después Dios le da una confirmación. ¿Qué confirmaciones estás escuchando? ¿Qué confirmaciones estás oyendo? Que debes de escuchar, pero no la quieres escuchar y la quieres dejar en la categoría de oír simplemente porque es inconveniente. ¿Cuáles son esas confirmaciones? Oír significa que estoy consciente de lo que Dios me dice. Escuchar significa que voy a obedecer lo que Dios me dice. Señor, dame un corazón que escuche, no solo un corazón que oiga. Porque oír significa que estoy consciente de lo que Dios me dice. Escuchar significa que voy a obedecer lo que Dios me dice. Jeremías recibió una instrucción económica que no tenía sentido, porque no era conveniente, era malo para él. Pero aún así Dios le dijo, invierte en lo que yo te digo. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Versículo 9 dice esto. Así que compré el terreno en Anatot, pagándolo a Hanameel 17 piezas de plata. Puse en mis notas, wow, qué hermoso un corazón que escucha a Dios. Piano, please. Esto fue un acto de adoración. Él pudo haber usado ese dinero, mire, para su fianza de prisión, pero lo usó para una profecía bíblica. Miremos cómo su obediencia en medio de una instrucción inconveniente, porque fue una instrucción inconveniente, se convirtió en un acto profético para el futuro. Y aquí es donde viene el momento de aliento. Mire esto, aquí vemos el final de toda esta historia. Versículos 10 al 14. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra, y se las di ¿a quién? A Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maasaías. Hice todo esto en presencia de mi primo Hanameel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban ahí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Mire esto, versículo 15. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñadas. ¿A dónde? En esta tierra. Acuérdese que esta iba a ser una tierra que estaba siendo sitiada. Ya no tenía esperanza esta tierra. Pero aún así, Dios le dice, compra esta tierra. Y si tú inviertes en lo que yo te estoy diciendo que inviertas en un tiempo económicamente mal, en el futuro, mire, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos
en esta tierra. La tierra donde Jeremías compró ese campo era literalmente inservible en ese momento. Pero Dios dijo: de nuevo se comprarán casas, campos y viñedos en esta tierra. Creo que Jeremías era el único invirtiendo en un futuro en el que nadie creía. Pero eso solo era posible porque él tenía un corazón que escuchaba ¿a quién? A Dios. O si no, él no hubiera invertido en lo que nadie creía. No puedes actuar en fe mientras la lógica y el sentido común gobiernan tu corazón. De nuevo, no puedes actuar en fe mientras la lógica y el sentido común gobiernen tu corazón. Las bendiciones y los milagros solo se desbloquean con un corazón que escucha a Dios. Un corazón que escucha no da a lo que es, da a lo que será. Jeremías no compró un campo, él ejecutó una profecía. Su obediencia predicó un sermón sin palabras que decía: mi Dios no ha terminado con esta tierra. Esto significa que tu obediencia hoy se convierte en la confirmación de alguien mañana. Tu generosidad hoy se convierte en la profecía de alguien mañana. Tu escuchar hoy se convierte en la bendición de alguien mañana. Porque cuando damos hoy, no estamos simplemente comprando una tierra, estamos invirtiendo en algo profético. Estamos invirtiendo en lo que Dios hará en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestras familias. Estamos diciendo: Señor, habla, porque estamos escuchándote. Así que hoy la pregunta es: ¿qué tal si el milagro por el que han estado ustedes esperando comienza con una oración pequeña y simple? Señor, dame un corazón que escuche. ¿Qué pasa si ese milagro se desbloquea con esa oración?